Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo todos los libros del 2024, parte 1. Casi siempre grabo este video de golpe con todos los libros, los 60 libros que leo al año, y termina siendo muy largo y lo termino dividiendo en dos, así que esta vez voy a partir dividiendo en dos. Así que voy a contarles, en primer lugar, como siempre, eso sí, las estadísticas de lectura del año 2024. Así que voy a mirar mi cuadernito. Entonces, mis estadísticas de lectura anual o mis datitos de lectura anual. En 2024 leí 61 libros, lo que suma 14.592 páginas y 4.320 minutos. Leí a 56 autores diferentes, hice una relectura, compré o me llegaron 52 libros en físico nuevo, cosa que ya les dije en el book haul si lo quieren ver. Leí 9 libros de Storytel. Empecé 10 series y terminé 3, pero hay algunas que no voy a continuar definitivamente, y eso ya lo van a haber visto en el de peores lecturas. Y sumé 5 países nuevos a mis mapas nuevamente. Ahora sí vamos con los datitos específicos, los mismos que hago todos los meses, pero esta vez a nivel anual. En cuanto al género del autor, leí 21 libros escritos por autores hombres y 39 libros escritos por autoras mujeres y un libro que es mixto porque es una colaboración. Luego, en cuanto a las décadas de publicación, leí 3 libros publicados antes de 1900, uno en la década de 1920, uno en la década de 1930, uno en la década de 1940, uno en la década de 1960, uno publicado en la década de 1970, 5 publicados en la década de 1980, uno publicado en la década de 1990, 7 publicados en la década de 2000, 27 publicados en la década de 2010 y 13 publicados en la década de 2020. Ese siempre va a ir en aumento porque vamos avanzando en la década del 2020, ¿no? Ya estamos llegando a la mitad. En cuanto a los formatos, leí 38 libros en físico, 8 audiolibros y 15 libros en digital. En cuanto a los países de los autores, leí un autor de Noruega, un autor de China, un autor de Bolivia, ese fue nuevo, o sea, país nuevo, un autor de Antigua y Barbuda, también país nuevo, un autor de Irlanda, uno de Irlanda del Norte, otro de Ucrania, uno de Ghana, uno de Argentina, uno de Palestina, otro país que se sumó, uno de Japón, uno de Albania, otro país que se sumó, uno de España, no, 2 de España, 2 de Francia, 2 de Australia, 2 de Venezuela, ese fue el otro país que se sumó, 8 de Inglaterra, 9 de Chile y 24 de Estados Unidos. Puedo afirmar que leí más diverso en países que el año pasado. Luego, en cuanto a las temáticas principales, leí una novela romántica, una paranormal, 3 clásicos, 3 libros de relatos, 3 de literatura histórica, 4 de ciencia ficción, 4 de literatura contemporánea, 6 de no ficción, 7 de novela negra, 8 libros infantiles, 10 de literatura en general le llamé y 11 de fantasía. En cuanto a autores nuevos, leí 31 autores nuevos este año y 30 autores que ya había leído antes, o 30 libros por autores que ya había leído antes porque me repetí algunos autores. Y finalmente, en cuanto a los idiomas, leí 23 libros en inglés y 38 en español. Así que estuvo bien diverso, bien equitativo, si me preguntan a mí. Y nada, eso con mis estadísticas de lectura del 2024. Ahora vamos con los libros que leí en 2024 y una breve reseña o palabra para describir qué me parecieron. Voy a dejar igual abajito los links a todos los wrap-ups por si quieren ir a verlos en detalle, porque probablemente, dado que algunos fueron leídos hace casi un año o más, voy a acordarme no de todo, ya, es normal. Así que vamos con ello. El primer libro que terminé el año 2024 fue Animales Arquitectos, es un libro álbum infantil por Daniel Nazar e ilustrado por Julio Antonio Blasco. Ya en este libro nos pone distintos ejemplos de animales que tienen como casas curiosas, tipo bajo la tierra, colgando un árbol, no sé qué cuestión, y te los presenta en modo plano. Me encanta, es hermoso. Y nada, lo pasé súper bien leyendo este libro, fue súper buena inicio del año, por así decirlo. Después leí un autopublicado por una compañera de trabajo, de hecho, se llama Ayira y el brazalete dorado, por Catalina Rodríguez. Ella amablemente me pasó su libro para leerlo y lo encontré súper entretenido. Es un libro infantil, como de fantasía, podríamos decir, fantasía como suavecita.
Tiene, bueno, varias cositas que mejorar de todas maneras, pero se trata de Yira, una chica que vive en una tribu, que tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, y dado eso, la verdad es que no es muy bien mirada por sus compañeros de la tribu, así que decide finalmente irse a vivir fuera de eso. Y llega una tribu de mujeres y qué sé yo. Estuvo súper entretenido, le di 3 de 5 estrellas, gracias a la Cata por pasarme su libro. El siguiente que leí, uno de los libros que el Seba me mandó a leer hace un montón de tiempo, y es Lamentables Datos Animales por Brooke Barker. En este libro tiene un par de páginas del SEO. En este libro básicamente ella nos va mostrando distintos animales y un sabías qué, así como los ratones pueden percibir si otro ratón está triste y eso los entristece también. Y pone un dibujito y dice, podemos abrazarnos. Y básicamente es eso, pero al final igual trae como el detalle de dónde sacó este dato, un poquito más detallado el dato de por qué lo encontró y qué sé yo. Está organizado por tipos de animales, terrestres, aves, no sé, moluscos, no tengo idea, pescado y esas cosas. Estuvo bien entretenido y le di 4 de 5 estrellas. El siguiente libro que terminé, y estos todos son del mes de enero, fue The Woman Who Writes Like a Man por Tamora Pierce, que era el tercer libro de la saga de Alana, que es una saga de una chica que no quiere dedicarse a cosas de chicas como en una época media medieval fantástica y que decide hacerse pasar por hombre para transformarse en un caballero. Ya en este tercer libro ella ya es un caballero, por supuesto, la vamos viendo tener aventuras y ser una mujer independiente, qué sé yo, y sus dramas internos. Es bien entretenida la saga, le di 3,5 de 5 estrellas, me gusta harto Alana como personaje y nada, lo recomiendo. Luego leí Otras voces, otros ámbitos por Truman Capote. Este es como casi que su primer libro y les cuenta la historia de un chico que cuando su mamá fallece lo envían a vivir con su padre, pero su padre al parecer está enfermo y él nunca ve a su papá, entonces siempre se está relacionando como con su madrastra, básicamente creo que es la señora de su papá y unos primos y qué sé yo, y como él chiquitito como que va encontrando como su lugar en el mundo, tratando de entender qué es lo que quiere y nada, conociendo otros personajes y todo. Ahora, es bien distinto a los otros libros de Capote que he leído, que son, bueno, A Sangre Fría, que es básicamente no ficción, o True Crime, y El Desayuno en Tiffany, que también es nada que ver, pero bueno, estuvo de conocer los orígenes quizás de Truman Capote y le di 3 de 5 estrellas. No es mi libro favorito por él, definitivamente. Luego leí Chilean Electric por Nona Fernández. Como que todos los años de verdad estoy cumpliendo esto de leer un libro de Nona Fernández. En este libro nos habla sobre básicamente los recuerdos de su abuela de cuando empezó a ver energía eléctrica en Chile y de ciertos eventos de cortocircuito, por así decirlo, que ella les llama, que son momentos como icónicos de nuestra historia. Es un libro que, como siempre en el caso de Nona Fernández, nos habla de la memoria, de los recuerdos y de mantener viva la memoria. No es mi favorito por ella, pero aún así le di 4 de 5 estrellas y lo recomiendo porque básicamente recomiendo a la autora. Me gusta muchísimo cómo ella escribe, las cosas que te hace reflexionar, pero este no dejó la misma huella que dejaron Mapocho e Space Invaders, que me gustaron muchísimo. Y el último libro que leí en enero se trata de The Cayman por María Eugenia Manrique, que es un libro álbum que leí en digital porque lo tenía en el Kindle hace mucho tiempo, donde nos narra la historia de un hombre que tenía un caimán de mascota, básicamente en Venezuela, y que parece que fue súper conocido porque era un caballero que en verdad se dedicaba a muchas cosas, pero un día decidió quedarse con un lagartito chiquitito y nada, que vivió con él por siempre, el vínculo que había entre ellos y todo eso. Un libro choro basado en una historia real. Recomiendo eso sí leerlo en la aplicación de Kindle más que en el Kindle mismo, para, bueno, a menos que tengan el Kindle de colores. Sí, pero yo no tengo el Kindle de colores, así que preferí leerlo en el teléfono en este caso. Así que nada, eso también le di 4 de 5 estrellas. Luego pasamos a febrero, y en febrero leí primero Aquí estamos por Oliver Jeffers. Este es un libro que él escribió cuando nació su hijo y se nota porque básicamente trata de mostrarle el mundo en el que estamos, por eso se llama Aquí estamos, y parte desde como el espacio sideral a los tipos de personas, a los tipos de hábitats que hay, ese tipo de cosas, y cuidar el mundo. Es muy bonito el libro, nada, se nota que es para que los papás lo lean con sus hijos. Lo recomiendo un montón y me gusta mucho Oliver Jeffers en general. Los libros que he leído de él siempre me han gustado, así que a este le di 5 de 5, obvio. El siguiente fue por un autor chileno y se trata de Un muerto en el camarín por Juan Cristóbal Guarelo, que es un libro de novela negra muy entretenido, que se ambienta como en el fútbol, ¿ya? Se trata de un caso donde encuentran a un muerto efectivamente en el camarín del estadio previo a un amistoso entre Chile y Perú, y empieza a contarnos como las intrigas y cómo se relacionan los distintos personajes y dónde pueden estar el culpable, qué sé yo. Así que estuvo súper entretenido. Creo que
una persona que sepa de fútbol y que sepa más de historia de fútbol en Chile, quizás lo va a disfrutar muchísimo más porque va a encontrar como estas cosas a las que hace referencia, de las cuales yo no tengo idea. De hecho, le iba preguntando al Seba sobre eso, mi marido, porque le decía, oye, mira, en el libro dice esto, y él también, no me acuerdo si el Seba ya lo leyó o no, pero él me decía, sí, mira, eso hace referencia a tal o cual cosa, que sí se sucedió, no sé qué cuestión, este personaje como que representa a esta otra persona real, no sé qué cosa, así que estuvo súper entretenido. Le di 3 de 5, lo recomiendo harto, de verdad que bueno, también fue la presentación de este libro el año que lo compré y también me gustó mucho cómo se expresa el autor, así que muy entretenido, lo recomiendo. Y ahí el último que leí en el mes de febrero se trata de Evermore, que era la segunda parte de... me olvidé cómo se llama la saga, pero la segunda parte de una saga por Sarah Holland, que es una saga de fantasía, bueno, no saga, es una duología básicamente de fantasía, donde tenemos a una persona que es como la reencarnación de alguien que es muy importante en la parte política de su mundo, y donde la moneda es sangre, ¿ya? La gente se sangra, se extrae sangre para crear monedas que valen cierta cantidad de tiempo, entonces tú te quitas meses o años de vida y con eso haces las transacciones para sobrevivir y tener las cosas que tú necesitas. Pero ¿qué pasa? Que nuestro personaje principal, bueno, ella es muy pobre, su padre fallece porque entrega básicamente lo último que le queda de vida para obtener dinero, y ella se va a trabajar como al castillo, pero su papá siempre le dijo que era muy peligroso para ella trabajar en el castillo, y descubrimos por qué y todos los conflictos y qué sé yo. Es que no enredado igual, lo escuché en audiolibro esta segunda parte, me costó más y la verdad es que no dejó mucha huella. Me acuerdo de las cosas generales, de todas maneras le di 3 de 5 estrellas, no es un mal libro, pero creo que no agarró tanto mi atención como otros libros de fantasía. Pasamos a marzo, donde el primer libro que terminé también fue en digital, se trata de The Passion According to Carmela por Marcos Aguinis, que es en verdad un libro de un autor argentino, así que probablemente lo puedan encontrar en español, y se trata de una chica cubana que decide unirse como a la revolución cubana y que se enamora de un cabro que creo que es médico argentino y que es como muy cercano a Che Guevara. Y cómo es la vida como persona revolucionaria que vive así como a la intemperie, que de repente le toca como participar de los enfrentamientos, qué sé yo, y de su historia de amor, y después cómo va cambiando este tema de la revolución cubana, cambiando los poderes y afectando a la misma gente que estaba como participando en ella, como de repente la gente que una vez que agarró poder como que cambió la forma de relacionarse con otros y se generaron muchísimas injusticias en Cuba. Creo que fue un libro súper interesante, le di 4 de 5 estrellas, de hecho lo recomiendo bastante. Yo lo saqué gratis. Entiendo que Marcos Aguinis es un autor que es bien bastante prolífico al parecer, pero bueno, quizás leerlo en español es la recomendación en nuestro caso, porque yo, como les digo, lo saqué gratis del Kindle y por eso lo tenía en inglés, pero probablemente lo mejor es leerlo en español. Fue bastante ilustrador, por así decirlo, aprendí de varias cosas de las que no sabía y que me llevó a buscar más acerca de cosas de la Revolución Cubana, a buscar imágenes de Cuba también, porque te las describía y yo quería verlo, entonces busqué fotos y esas cosas, así que estuvo bien sobre esa lectura. Luego es uno de mis libros favoritos del año, se trata de Libre, por Lea Ypi, este libro de no ficción novelada, podríamos llamarla, que nos cuenta su historia de cuando Albania dejó de ser un país socialista y cómo que abrió sus puertas al mundo y cómo eso afectó la vida de ella y de su familia, tanto cuando era un régimen socialista súper cerrado a después cuando pasaba a ser como abierto y con políticas y elecciones y todas esas cosas. Así que fue un libro muy interesante, le di 5 de 5 estrellas, siento que me descubre un país del cual yo no sabía nada y que probablemente vuelva a leer, y si Lea Ypi saca otro libro de este estilo, por supuesto que lo voy a leer, y vayan a mi video de libros favoritos, porque ahí probablemente voy a decirles más cosas. Pero nada, recomendadísimo. El segundo se trata de uno de los peores libros que leí en 2024. Se trata de Ever Strange por Elisa Woods, leí 2 de 5. Básicamente es una historia paranormal, media romántica, media erótica, que la verdad que no me llamó tanto la atención y siento que quizás debía haberlo dejado a medias y no lo hice. Pero bueno, lo leí, le di 2 de 5, si al final no era tan terrible, pero me costó mucho empezarlo, mucho. Estuve a punto de dejarlo varias veces, insisto, quizás debía haberlo hecho. Este también es un libro digital, se trata de Go, por Kazuki Kaneshiro. Este es un libro que es como un coming of age, sí, es un coming of age, donde tenemos a un personaje que él es de descendencia coreana,
pero que se hace pasar o no le cuenta a sus compañeros que él es de ascendencia coreana porque vive en Japón, donde los coreanos son muy discriminados, y él insiste en ir a un colegio de japoneses, ya, entonces por lo mismo se hace pasar por japonés, se cambia el nombre y todo cuando va al colegio. Entonces nos muestra mucho este tema de la discriminación, el sentirse fuera de la sociedad, y cómo él ha generado ciertos mecanismos para enfrentarse a esto, como la violencia, y también nos habla un poquito de su historia de amor con una chica japonesa, el qué sé yo, los conflictos que eso implica. Fue un libro bastante interesante, bastante pausado de leer, le di 3 de 5 estrellas y nada, eso con Go. Y por último, el último libro que leí en marzo se trata de una trilogía palestina por Ghassan Kanafani, que lo leí en el contexto del club de lectura de Empieza por leer el club literario, donde viajamos a Palestina, y este trae 3 relatos del autor compilados, donde nos pone en distintas situaciones, gente que trata de viajar desde Palestina hasta hoy no me acuerdo, pero otro país de Oriente, no me acuerdo el nombre del país, pero que tratan de viajar por ahí, pero para hacer eso tienen que pasar como 2 veces por las fronteras con Israel, lo que es súper peligroso para ellos porque en teoría no pueden hacerlo. Entonces como viajan escondidos en camiones y qué sé yo, y nos habla el primero de 3 personajes que deciden irse en un camión de combustible, de hecho, a escondidas ahí, y las razones que llevan a cada uno de estos 3 personajes tan distintos a ir a este otro país a trabajar, ya, porque claramente allá en Palestina no pueden subsistir bien sus familias, entonces les envían dinero y qué sé yo. Otro nos habla de personas que deciden unirse como a la lucha por conflictos quizás familiares internos y lo que significa eso para sus familias, y otro donde nos habla desde el punto de vista de las madres, que sus hijos fueron a la guerra y lo orgullosas que están y cómo los apoyan y qué sé yo, la perspectiva que se tiene en ese entonces. Entonces es un libro bastante interesante, súper fuerte, tiene escenas pero muy muy fuertes, que nos dejó como con varios comentarios de hecho en el club, como pensando en cosas que en realidad cuando tú lo lees en un libro se te olvida a veces que esto no es tan ficción, porque es algo que está sucediendo o que estuvo sucediendo también en los años 60, en los años 70 y en los años 2020. Fue un libro fuertísimo de leer, le di 3,5 de 5 estrellas, me gustó harto, pero claro, habían ciertos relatos que eran mucho más difíciles de leer, creo que eran un poquito más experimentales y eso me costó un poquito más, pero de todas maneras fue un libro súper interesante de leer y súper fuerte. Nos pasamos a abril, libros 1000, en abril leí muchísimo. El primer libro que leí en abril se trata de Outside the Limelight por Teresa Mertes Rose. Este era el segundo libro de las crónicas del teatro de ballet que tiene ella, así que es de estos libros de bailarinas de ballet que a mí me gusta mucho leer y que básicamente nos habla de los dramas, de que la primera solista, la bailarina principal y no sé qué cuestión, y las luchas entre hermanas y entre compañeras de una compañía de teatro. Súper entretenido de leer, le di 4 de 5 estrellas, alto en drama, como ver una serie quizá, así que me gustó harto. Luego leí también la segunda parte de una trilogía, se trata de Captured Dreams por May McGoldrick. May McGoldrick es un seudónimo, es una pareja de casados que escriben estos libros, si no me equivoco, y en este caso tenemos una historia de una chica en Boston en 2700, como en la época como cercana a la independencia de Estados Unidos, que ella a su madre no la conoció y como que está en búsqueda de ella, y al mismo tiempo una persona escocesa que es como parte de la revolución para lograr la independencia, no sé qué cuestión, se juntan y bueno, y tiene conexión con el libro anterior, no sé qué cuestión, pero básicamente es como romance histórico o algo así. Ya le di 3 de 5 estrellas, no me gustó tanto como el libro anterior que quizás leí de esa misma saga, pero en verdad tampoco son grandes libros, en verdad son para pasar el rato y estuvo bien, lo escuché en audiolibro, así que gratis, así que todo bien. Luego leí El anaquel de las ánimas por Yvette Serpa, esta también es una autora venezolana de hecho. Es un libro que podríamos decir que es de la onda media paranormal, pero también un poco de historia familiar. Porque la autora nos cuenta sobre una niña que tiene como cierta cercanía con el mundo espiritual allá en Venezuela, y cómo eso como que pega fuerte en su relación con su abuela, en cómo ella se desempeña y se relaciona con sus compañeros de colegio, y cómo su mamá también vive esto. Es un libro súper interesante que quizás creo que es como muy de historia familiar, que creo que en cierto modo igual tiene algo de la familia de la autora, entonces fue como muy interesante desde el punto de vista cultural quizás conocerlo. Lo único que me perturbó más y que como que me descolocó más fue el final, porque encuentro que salió como de la nada y por eso le bajé la nota, pero de todas maneras le di 3,5 de 5 estrellas, así que estuvo bastante bien este libro. Después de esto me pasé a El Lorax
Pero el Dr. Seuss, básicamente me encantan los libros del Dr. Seuss, me encanta cómo él escribe, me encantan sus ilustraciones. Tenemos la temática de cuidar el medio ambiente, de no explotar sin medirse los recursos naturales, así que es un libro que igual es bastante importante y lo recomiendo muchísimo. Encuentro que claro, en inglés quizá es más difícil para algunas personas, pero creo que en inglés es como mejor se leen por todas las rimas que tiene, pero de todas maneras no lo leo en español, así que no sabría decirte si la traducción lo logra bien. De todas maneras, un libro súper bonito, entretenido para leer con niños, recomendado, y para leerlo tú también, porque yo lo leí conmigo misma, así que recomendadísimo. Le di, por supuesto, que 5 de 5 estrellas a Lorax. Después leí un libro de no ficción que podríamos decir que es algo así como una autobiografía. Se trata de North to Paradise por Usman Umar, que es una persona que es de Ghana y que nos cuenta su historia desde que él sale de Ghana, se va a trabajar a no sé dónde, ya no me acuerdo, y después empieza como su peregrinación para llegar a España. Y ahí como él quiere llegar a España porque conoce al equipo del Barcelona. Pero todo lo que él tiene que pasar para atravesar el desierto, las diferencias culturales que hay entre los distintos países de África, de hecho, y cómo él tiene que trabajar, juntar dinero para que ver si alguien lo ayuda a cambiarse de país y toda la cuestión, y que fue una historia durísima, de verdad durísima, que él además era muy joven cuando hizo todo esto, o sea, estamos hablando de 13, 14 años quizás cuando empezó todo su peregrinación, y como eventualmente llega a España, y él hoy en día tiene una fundación para ayudar a los niños de Ghana. Entonces, súper interesante el libro, de verdad. Me descubrí como una persona de la cual no sabía nada, y que la verdad es que lo encontré bastante notable todo lo que ha logrado. Le di 4,5 de 5 estrellas, de hecho, lo encontré de verdad sumamente interesante porque me mostró otro aspecto quizás de lo que es vivir en estos países de África que tienen pocos recursos, que no tienen el mismo acceso quizás a la tecnología, qué sé yo, a la educación. Entonces como él también usó su experiencia para poder ayudar a la gente de su país, así que ha sido muy 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 interesante ese libro, North to Paradise. Ahora, lo divertido de ese libro es que está publicado originalmente en español, creo que se llama Hacia el país de los hombres blancos, una cosa así. Y claro, lo tradujeron al inglés y yo por eso lo tengo, porque lo compré, o sea, lo saqué gratis en el Kindle cuando sacan una vez al año libros de distintos países, y por eso lo tenía, pero originalmente está en español, así que se los dejo ahí el datito. El siguiente que leí se trata de El Barbizon por Paulina Bren, el hotel que liberó a las mujeres. También es un libro de no ficción donde la autora nos habla de un hotel que dan en Nueva York, que recibía a mujeres solteras que llegaban como a trabajar o a estudiar a Nueva York, que era como un lugar seguro en el que no podían entrar los hombres. Entonces era como un lugar como para que las mujeres pudieran vivir un pedacito de su vida libre, a cargo de sí mismas, por así decirlo, en sus propios trabajos antes de casarse. Básicamente esto es lo que sucedía en ese entonces, porque estamos hablando desde los años 30 quizás hasta los 80. Y como, bueno, este hotel fue como súper importante en una época que recibió a gente como Sylvia Plath, Grace Kelly, Joan Didion, y otras personas como súper, que tuvieron unas carreras muy exitosas, por así decirlo, y como después fue el concepto de este hotel de solo para mujeres fue decayendo hasta que ya no quedaba como más razón de existir para este hotel. Fue súper, súper, súper interesante de leer, de verdad, me gustó muchísimo, le di 4 de 5 estrellas, y nada, recomendado. El último libro de Abril Libros 1000 fue Sweet Princesa por Irene Nemirovsky, otra autora que básicamente leo casi todos los años. Irene Nemirovsky a mí me gusta mucho, sus libros muchas veces se ambientan en la época de la Segunda Guerra Mundial, este es uno de ellos, pero este nos habla desde como tres puntos de vista, si no me equivoco, de gente que sale de París huyendo como del tema de los bombardeos y de la invasión nazi, que se va a los campos, gente que está en los campos, gente que después vuelve a París, y distintos tipos de personas como se enfrentan a esto, gente que está en el ejército, gente que simplemente se va a esconder, gente que tiene familia, que no sé, son sacerdotes, qué sé yo. Fue súper interesante de leer porque tiene distintas partes donde los distintos personajes, porque tiene muchísimos personajes, se van entrelazando como por detrás, qué sé yo. Entonces como que tú te vas preguntando, ya, ¿y este qué tiene que ver con este otro? Y te vas enterando, por así decirlo, así que estuvo súper choro. Se nota que ella pasó mucho tiempo trabajándolo y que tenía más planes para este libro, que no alcanzó porque, bueno, ella falleció, si no me equivoco, en Auschwitz. ¿Cierto que sí? Sí, ella falleció en Auschwitz, así que básicamente buena parte de este libro quedó como en borrador, y de hecho es publicado póstumamente, así que nada, estuvo súper bueno. Le di casi 5 estrellas, casi le di las 5, porque al final se nota que está inacabado, yo creo, pero si hubiésemos leído el libro original que ella tenía planeado, que probablemente habría tenido como 700 páginas, creo que nos habría encantado. Así que gran autora Irene Nemirovsky, me gusta muchísimo.
Ya, estos son los últimos libros que vamos a ver en este video, que son los del mes de mayo, para no alargarnos más. El primero del mes de mayo fue Último Suspiro, que es el cuarto libro de la saga de Erika Foster de Robert Brinza, que básicamente es una saga del misterio de una detective que en cada uno de los distintos libros ella va resolviendo un misterio, ¿ya? Y los misterios tienen la gracia de que nos muestran como narración de parte de ella, de su investigación, pero también de vez en cuando se te aparece un capítulo narrado desde el punto de vista de la persona que es el culpable. Así que como que de repente te ponen bien nerviosa. Yo les he estado leyendo un audiolibro a través de Storytel y recomiendo muchísimo el audiolibro. Creo que en un momento cambiamos de narrador, pero de todas maneras los narradores han sido, bueno, en español como les digo, súper buenos. A mí me ha gustado harto leerlo, así que, bueno, escucharlo. Así que nada, a este libro le di de hecho 4,5 de 5 estrellas, me gustó muchísimo. Sí, Último Suspiro se trata como de un psicópata que creo que raptaba mujeres, parece que era ese, y me pegó muy nerviosa durante todo ese tiempo. Fue muy fuerte, de hecho creo que es de los más fuertes de Erika Foster este. Luego fue la relectura que hice este año, leí Temerario o Temeraire, o bueno, como yo lo leí originalmente en español, El dragón de su majestad por Naomi Novik, que este libro básicamente nos habla de la época de las guerras napoleónicas quizás pero desde el punto de vista de los ingleses, donde la fuerza aérea es con dragones, ¿ya? Y los dragones hablan. Y aquí nos habla de un dragón que es un huevo que le roba la armada, si no me equivoco, inglesa a la francesa, y cuando este huevo se abre y sale el dragoncito elige como persona, como su compañero básicamente, al capitán del barco. Entonces este capitán tiene que cambiarse de ser de la armada para ser de la fuerza aérea, cambiar todo el estilo de vida que tiene, porque son muy distintas ambas como facciones de fuerzas del orden y seguridad, vamos a llamarle. Y Temerario, el dragón, Temeraire, es lo máximo, básicamente. Me enamoré de él, el mejor dragón del mundo. Y vamos conociendo otros dragones, a otros jinetes de dragón y qué sé yo. Es súper entretenido. Y como, bueno, en general la fuerza aérea de Inglaterra está como súper en desventaja respecto a la de Francia y todos estos enfrentamientos y qué sé yo. Así que está muy choro. Me gustó mucho este libro, ya lo saben, porque fue uno de mis favoritos hace unos años. Y esta vez lo releí porque eventualmente planeo leer los otros 8 libros de la saga. El siguiente se trata también del final de una saga. Fue otra de las sagas que terminé este año, Supernova por Marisa Meyer. Este es el último libro de la saga de Renegados, creo que se llama la saga, parece que sí. Pero básicamente esta es como de superhéroes. Estamos en un futuro donde hay gente que tiene ciertos poderes que pueden usar para el bien o para el mal. Y básicamente antes, así muchos años atrás, había como un grupo que eran los anarquistas, que el grupo de los renegados como que los venció como a su jefe máximo, le hizo anarquía, y quedaron como en la clandestinidad. Y en nuestro personaje principal, en el primer libro, es una chica que decide infiltrarse en los renegados, pero que ella es parte de los anarquistas. Entonces vamos siguiendo cómo ella se infiltra, cómo tiene que mantener su secreto, tiene que mantener en secreto también su superpoder, y cómo se une a los renegados. Y por otro lado tenemos otro protagonista que siempre ha sido parte de los renegados, porque básicamente sus papás son como los big bosses de los renegados, y vamos viendo cómo él quiere hacerse notar y cómo va aumentando esta lucha entre los buenos y los malos, vamos a decirlo, pero quién es bueno y quién es malo, y hay un poco de grises aquí que lo hace bastante interesante. Marisa Meyer siempre lo mejor que tiene son sus personajes, y esta no es la excepción. Me gustó muchísimo esta trilogía, y a Supernova le di de hecho 5 de 5 estrellas. Me gustó mucho el final, en especial el final que me dejó así como ¿qué? ¿Por qué no escriben más de esto? Pero bueno, me gustó harto, así que recomendado Supernova y la trilogía completa, por supuesto. El penúltimo libro del que les voy a hablar en este videito se trata de A Dancer's Guide to Africa por Thérèse Metters-Rose también. Y en este libro nos habla de una bailarina de ballet que ella como que ve que no va a avanzar mucho más como en su carrera de bailarina, entonces decide irse a hacer como misionera, quizás una cosa así, o voluntaria a Gabón. Sí, a Gabón en África, como ella como profesora de inglés, si no me equivoco, a vivir como en las distintas comunidades, que de repente hay unas que son como más rurales, mucho más rurales que otras, y cómo se tiene que enfrentar a esta diferencia de cultura y al mismo tiempo mantener viva su pasión quizás por la danza, y cómo se relaciona con la gente de este país. Ya resulta que la autora hizo esto cuando ella
era joven ella fue a hacer este voluntariado, entonces lo basa un poquito en su experiencia y en las experiencias de sus compañeros y sus conocidos. Entonces creo que tiene un punto bastante interesante desde ese lado este libro, al cual le di 3 de 5 estrellas. Ahora creo que lo más notable de verdad es que cierto nivel se basa en historias reales, pero es totalmente ficción de todas maneras. Y el último libro se trata de Sangre helada, también por Robert Brinza, es el quinto libro de la saga de Erica Foster. En este caso creo que teníamos gente que encontraban dentro de maletas en el río, una cosa así. Y aquí teníamos una pareja, creo. Sí, creo que era una pareja de personas que eran como los delincuentes, entonces íbamos siguiendo a Erika, siguiendo el misterio, y a estas dos personas que eran los perpetradores de los crímenes, uno con más ganas que el otro, vamos a decirlo así, y estuvo bastante creepy, la verdad. Le di 3 de 5 estrellas, de hecho me gustó menos que el anterior, porque creo que el anterior me tuvo más nerviosa que este, básicamente, pero igual en este como que entramos un poquito más donde los criminales, por así decirlo, se meten un poquito más con la vida privada de Erika, y eso quizás es un poco más notable, más distinto de los anteriores, pero de todas maneras estuvo muy bueno, muy entretenido. De nuevo el audiolibro bien ágil, así que los recomiendo como siempre los libros de Robert Brinza. Así que Natchki, eso es por ahora. Voy a hacer otro videito como ahora mismo, pero vamos a cortar este aquí con los libros desde junio para adelante para cerrar todos los libros del 2024. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme si alguno de estos libros les llamó la atención. Si quieren ir al detalle, insisto, están los wrap-ups abajito para que los vayan a ver. No se olviden de dejar me gusta en el video, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.